Diseño de encuestas. En esta parte nosotros hacemos una parte introductoria de una encuesta donde nosotros ya relatamos como un preámbulo el por qué se va a llevar a cabo este dicho instrumento, donde nosotros indicamos indicamos el título de la investigación, los objetivos, la finalidad, donde damos a conocer a los participantes, que vienen a ser los encuestados, y nosotros al final tenemos que agradecer por la participación, el desempeño que tienen los entrevistados. Algunas veces esto puede estar escrito en las encuestas, o el entrevistado lo puede decir o exponer a su encuestado. Un ejemplo de lo que estoy diciendo aquí, se puede observar un preámbulo o una introducción de la encuesta, donde se puede observar el título, en la parte donde muestra el propósito, el objetivo, y al final donde está agradeciendo por su colaboración al participante. Bueno, en la segunda parte, ver tipos de encuestas. Pero antes, las encuestas es la recolección sistemática de datos en una población o en una muestra de la población. Hay que tener en cuenta esto, que la población viene a ser un conjunto de personas. Esto depende del estudio, y nosotros sacamos una muestra. Es muy importante tener la diferencia entre estos dos, porque nosotros podemos tener una población universal, un grupo muy grande, y nosotros no podemos hacer todas estas encuestas a toda esta población, porque es mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos que nosotros vamos a gastar. Entonces, lo que se hace en este caso es donde se saca la muestra. Esta muestra es representativa a la población universal. Mediante el uso de entrevistas personales u otros instrumentos para obtener datos. Bueno, en la práctica es una observación, una entrevista personal o la aplicación de un cuestionario a nivel de una población numerosa o dispersa. Bueno, esta parte se lo asocia como el procedimiento del muestreo, particularmente de una población total o el universo. Bueno, existe muchos tipos de encuestas, pero estas son las más considerados principales. Tenemos las encuestas abiertas y cerradas. Estas encuestas proporcionan respuestas que podemos calificar como espontáneas y libres. Suelen ser muy profundas y más argumentadas, pero presentan una desventaja de que pierde precisión y exactitud al momento de tabular, o sea, de hacer el análisis. Tenemos encuestas descriptivas y explicativas. En este tipo de encuestas es donde su propósito es caracterizar un fenómeno o una situación concreta. Bueno, en esta parte donde se indican sus rasgos peculiares o también sus diferencias. Bueno, la encuesta descriptiva, esta parte seguimos, debe buscar respuestas al qué es, dónde está, de qué está hecho y cómo están sus partes interrelacionadas, y también cuánto. En la parte de encuestas ya longitudinales, esta parte o esta encuesta se caracteriza porque estudia los fenómenos ya en hechos de desarrollo, donde está en el tiempo o determinado periodo de él, ya sea para poder describir o caracterizar sus aspectos importantes, para poder establecer sus factores ya asociados.
Bueno, en la parte de encuestas de sondeos o encuestas de opinión pública, bueno, esto se refiere mucho al concepto de la población representativa, que no es otra cosa que el conjunto de personas ya seleccionadas como muestras representativas y que constituye ya la opinión pública. O sea, es la voz y el pensamiento y un sentimiento de toda una población. Bueno, ahora partimos en los tipos de diseño de encuesta. El otro era tipo de encuesta, ahora vamos a hablar tipos de diseño de encuesta. Tenemos diseños transversales, donde hay diseño básico de una encuesta. O sea, una variable medida en una encuesta, solo una variable. En el otro tenemos el diseño transversal ordenado en el tiempo. Es donde nosotros tenemos distintas variables medidas en una sola muestra en distintos momentos. En la parte de diseños ya longitudinales, tenemos también diseño de panel, donde consiste en una muestra de sujetos que se toma en distintos intervalos de tiempo o medidas, o también registros de dos o más variables. También tenemos diseño de tendencias. Bueno, esta parte son aquellos que analizan los cambios a través del tiempo, que son las variables y sus relaciones que hay entre ellas. Puede ser dentro de la población en general. Tenemos el diseño longitudinal retrospectivo. Esta parte se refiere a los hechos ya estudiados y los datos que se obtienen de archivos o de lo que los sujetos o de los profesionales se refieren. En la parte del estudio, donde se inicia después que ya se haya producido el efecto y la exposición, por ejemplo, pueden ser con las epidemias médicas. Bueno, en este tipo de diseño de cortes es un tipo de investigación más bien que es observacional y analítica, en la que se compara la frecuencia de aparición de un evento entre dos grupos, uno de los cuales están expuestos a un factor que no está presente al otro grupo. Bueno, en el diseño de encuestas también tenemos los tipos de muestreo y selección de muestra. Esta parte existe diferentes criterios de clasificar los diferentes tipos de muestreo. O sea, se puede dividir en dos grandes grupos: métodos de muestreos probabilísticos y métodos de muestreos no probabilísticos. En la parte del muestreo probabilístico, en los que los métodos individuales tienen la misma probabilidad de ser elegidos para tomar o para pertenecer a la muestra. O sea, todas las pequeñas muestras o todos tienen la misma oportunidad de pertenecer a la muestra de la población. Bueno, en esa parte también tenemos aleatorio simple. A eso se refiere que las variables relevantes de nuestra tienen la misma función de la probabilidad y son independientes entre ellas. También tenemos aleatorio sistemático. Bueno, en este caso se comienza ya dividiendo el número total de sujetos o observaciones que conforman la población. Bueno, en este caso posteriormente se escoge un número al azar entre los primeros y se va sumando de forma constante este mismo valor en los elementos seleccionados para formar parte de la muestra. Ya en esta parte donde viene a ser ya aleatorio pero estratificado, esto consiste en dividir la población en estratos. Por ejemplo, de esto sería estudiar la relación entre el grado de satisfacción vital y el nivel socioeconómico. Entonces tenemos dos variables.
en el aleatorio por conglomerados, esta parte son conjuntos de elementos de la población, que puede ser las escuelas o centros hospitales públicos del municipio, donde se va a llevar a cabo el tipo de muestreo. Se divide la población. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser una localidad concreta, puede ser en varios conglomerados, y se elige de forma aleatoria en algunos de ellos para sus estudios. Bueno, en esta parte tenemos el muestreo de bola de nieve o en cadena, que más bien se refiere a los investigadores que establecen contacto con sujetos determinados. O sea, a continuación, estos consiguen a los nuevos participantes para la muestra hasta completarla. ¿Por qué? Porque es un muestreo de bola de nieve que se usa generalmente cuando se trabaja con poblaciones de difícil acceso, o sea, difícil encontrar esa población con esas características que tú necesitas, como es en el caso de adictos a sustancias o miembros de culturas minoritarias. Entonces, en ese caso, el muestreo por cotas o accidental. En este caso hablamos de muestreo por cotas cuando los investigadores escogen un número concreto de sujetos que cumplan unas características determinadas. Por ejemplo, pueden ser personas, mujeres españolas que sean de 65 años, que tengan cierta característica, y a partir de su conocimiento sobre eso, lo extrae de la población. Entonces el muestreo sería accidental, que se usa una frecuencia en encuestas. En esta parte, el diseño de encuesta debe estar sujeta. Hay que tener en cuenta esto, que el diseño de la encuesta debe estar sujeta a definición teóricamente del fenómeno a estudiar y selección. Diseño de la encuesta tiene también definición teórica del fenómeno a estudiar y selección. Definición de las variables de fenómeno a estudiar. Prever las técnicas estadísticas que se va a utilizar. Tenemos que tener disponibilidad de los recursos financieros, humanos, ya sean electrónicos. También el cuestionario debe proporcionar la información que pueda ser procesada de modo sencillo y entendible. También la selección de muestra. Elegir adecuadamente los informes claves, individuos cuya posición, características que los permite, tener una información de otras personas que desconocen, ya sean de este tema. En la parte del diseño del cuestionario de la encuesta debe ser precisa, clara en las preguntas, orden en las preguntas. También se recomienda dividir en apartados temáticos. Esto quiere decir, más adelante lo voy a explicar, tener numerosas preguntas por apartados, tener un vocabulario adecuado. Esto se refiere que nosotros tenemos que saber a quién nos vamos a dirigir, entonces tenemos que utilizar el vocabulario adecuado. Digamos, una pregunta muy sencilla es que hay personas del nivel de estudio, hay personas así como palabras que ellos no entienden, entonces tú tienes que adecuarte y hablar, para que ellos puedan entender y responderte, y para que puedan entender tus preguntas. Si no, no van a poder contestar, o las respuestas van a ser erróneas porque tú no estás utilizando un buen vocabulario adecuado a tu población. En la parte de dejar espacio suficiente para las preguntas para que puedan responder los encuestados. Tenemos que incluir todas las respuestas posibles. Tenemos que elaborar instrucciones sobre el llenado del instrumento. En esta parte voy a mostrar un ejemplo de encuesta para que puedan observar.
Esta parte podemos ver la parte de producción, que viene el título. Esta parte donde ya mencioné es la introducción, donde se ve el objetivo, la finalidad, el propósito. Y por acá vemos con ya agradeciendo a los encuestados. En esta parte también donde nosotros damos instrucciones al encuestado para que pueda responder correctamente las respuestas. Esta parte de aquí puede ser opcional, puede estar escrito en las encuestas o puede estar o la persona que va a encuestar puede exponer o puede decir esto. En la parte de cuestionario, donde están las series conjuntos de preguntas, en esta parte donde dije que es dividir en apartados temáticos, para que me puedan entender, aquí es en la parte donde es sociodemográfica y aquí son aspectos técnicos. A esto se refiere, dividir, para poder nosotros ser más fácil hacer el análisis de las encuestas. Entonces eso es lo que hacemos, dividimos en partes dinámicas, como puede ser aquí lo sociodemográfica, y la otra parte aspectos técnicos, y otra parte también podemos hacer en el aspecto comercial, donde nosotros diferenciamos. Y aquí está una serie de preguntas donde tiene que tener, como dije, una relación con las respuestas, porque tú no tu respuesta tiene que ser, tus preguntas, tienen que ser muy claro y muy preciso, y como dije, el vocabulario tiene que ser claro para que las personas puedan entender. Bueno chicos, esto es todo por mi parte. Espero que les sirva este video, lo poco que pude transmitir, y espero que